Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Muy buenas noches para todos y bienvenidos a Área Sostenible, el programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá que cuenta las historias y también las iniciativas de las personas que impulsan el desarrollo sostenible de los 10 municipios del Valle de Aburrá. Hoy haremos un recorrido por todo el trabajo que se realiza en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre en el municipio de Barbosa, centro que se perfila para ser uno de los más modernos de toda Latinoamérica. Uno de los componentes más importantes de la protección a la fauna silvestre es la línea de atención a emergencias que recibe unas 900 llamadas al mes. Allí se atienden reportes de emergencias, denuncias y se realiza pedagogía sobre el cuidado y la protección de la fauna silvestre. Veamos la siguiente historia. Estábamos en turno y a las 12 de la noche pues nos tocaron el timbre. Llegó un señor pues queriendo que le atendiéramos un animalito que se había encontrado, pues que lo habían atropellado, lo habían acabado de atropellar y lo habían dejado tirado ahí pues en la mitad de la calle. Nosotros le dijimos que era una zorrita. Entonces llamé a reportarlo a la policía, me dijeron qué hacer, que era recibirlo, guardarlo en un guacal y esperar hasta las 6 de la mañana que llegara el área metropolitana por ellos. Tenemos que tener una atención oportuna y asertiva con la comunidad, que la comunidad se sienta bien atendida cuando llama a reportar un animal en estado vulnerable. Que me han reportado ya 4 personas, una zarigüeya que al parecer está enferma, ahí en Belenito, los compañeros del cuadrante. La línea de emergencias es la encargada de recibir las llamadas que nos hacen los usuarios de todo el área metropolitana, reportándonos animalitos de la fauna silvestre que se encuentran en estado de emergencia. En la línea de emergencia nos reportan animales fracturados, electrocutados, atropellados, sangrando. En estos momentos tenemos 2 unidades móviles que cubren norte o sur, oriente o occidente, dependiendo de donde estén las emergencias. ¿Una emergencia qué es? Un animal herido, politraumatizado, un pichón indefenso porque después de esa valoración uno no ve los padres o atacados por un gato. Entonces ahí sí procedemos a que la persona, si es capaz de coger el animalito, lo meta en una cajita y nosotros procedemos por él. Ahí se ve que todavía respira. O sea, me llamaron del área metropolitana para que les enviara los datos de dónde estaba, yo cómo me llamaba, cuándo hice el reporte pues de qué animal. Eso fue como a las 6:15 de la mañana y ya como a las 7:30 más o menos fue que llegaron por ellos. Muy buena la atención, pues la médica veterinaria fue muy amable pues en ese sentido. Me explicó qué era lo que pasaba, que le iba a llevar pues a la zorrita radiografía, si había pues manera de que volviera a caminar, pues como cirugía o alguna cosa para ya poderla soltar, me explicó todo. Bueno, cuando nos llaman a reportar, identificamos que es una información al usuario, lo que hacemos es una parte pedagógica. Dentro de esta parte pedagógica, siempre que el usuario llama a la línea, tratamos de que se lleve un mensaje. Ponerle una canequita, una cajita al frente de la cabecita y ayudar que ella por su propio medio entre para que quede como ahí atrapadita mientras nosotros podemos pasar por ella. Porque hay un desconocimiento muy grande a través de las especies que están incorporadas en las áreas urbanas. Aquí la especie humana no es la única que habita, coexistimos con otros individuos de la fauna silvestre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos el gallinazo en el techo, la gente llama a decir, es que hay un gallinazo en el techo. Eso no es una emergencia. El gallinazo normalmente está mirando ahí, está tomando el sol, alguna cosa, o muchas veces también, por ejemplo, las zarigüeyas, que es comúnmente las llamadas. Esos animales habitaban este espacio o este territorio metropolitano. Nosotros tenemos que aprender a respetarlos y a vivir con ellos. Entonces no es una emergencia. Cuando llama nuestra línea de emergencia, nuestros auxiliares del call center van a guiar hacia un mejor resultado. Entonces vamos a encontrar que nos informa acerca de un animal que se encuentra vulnerable y va a recibir toda la capacitación con respecto a eso. Va a emitir una denuncia, por ejemplo, y va a ser direccionado inmediatamente con control y vigilancia. De pronto tiene simplemente una duda o conflictos con animales que están acercándose mucho a su casa, va a tener toda la información de cómo manejar esta situación también para convivir o coexistir con estas especies silvestres. Bueno, las personas nos pueden llamar a la línea de emergencias de la fauna silvestre del área metropolitana al 304-630-0090. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible.
Proteger la fauna silvestre es un esfuerzo que demanda recursos, políticas públicas claras, acciones decididas de las autoridades y también pedagogía efectiva. Los invito a escuchar la conversación de Álvaro Múnera, diputado animalista de la Asamblea Departamental de Antioquia, y de Juan David Palacio Cardona, director del área metropolitana del Valle de Aburrá, quienes hablan de la situación actual de la fauna en el departamento y el compromiso que todos tenemos con el cuidado de la fauna silvestre. El área metropolitana del Valle de Aburrá, como autoridad ambiental del urbano, ha trabajado de manera responsable e histórica por el cuidado de todos estos seres sintientes. Sin embargo, el pasar de los años ha permitido construir políticas públicas que se han logrado bajo el liderazgo, compromiso de muchos actores en nuestra sociedad antioqueña, como lo ha sido el diputado Álvaro Múnera, una persona que conocí en el Consejo de Medellín y que además en ese lugar fui testigo de todo lo que se lograba desde la ciudad y que de una u otra manera permitió replicar estas políticas públicas en el área metropolitana y hoy también en el departamento de Antioquia. Un tema que usted lo apasiona, pero que además es un activista por la protección de todos estos. Yo recuerdo que me reuní con usted en enero del 2020, para hablar de todos los programas que sacaríamos adelante en su dirección por los animales, y ha cumplido a cabalidad y hemos avanzado y vamos a seguir avanzando muchísimo, tanto en la protección de fauna silvestre, por lo menos lo que nos toca a nosotros como ciudad, recibir la problemática pero atenderla, pero también en concientización de una sociedad que tiene que entender que cada día hay que respetar más el hábitat de nuestros animales y a los animales. Hay un tema que realmente es problemático, complejo para la ciudad, para el Valle de Aburrá, y es el tráfico de la fauna silvestre. Vemos cómo pueden llegar especies que no son propias de nuestro territorio, y eso hace parte del tráfico de la fauna silvestre o de las presiones que están en el departamento o en nuestro territorio nacional, las personas queriendo traer especies que no son nativas y para mí es el equivalente a hablar un secuestro, porque se extraen de su hábitat natural, pero además se están colocando en riesgo. ¿Cómo se encuentra hoy el departamento en esta situación, diputado? El tráfico de fauna silvestre es el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo, tristemente. Cuando nosotros extraemos un animal de su hábitat natural, es como si a nosotros nos secuestraran y nos llevaran a vivir al monte. Ese es el hogar de ellos y eso es lo que hay que respetar, su vida y su hábitat. Y un apartamento o una casa en Medellín o en cualquier ciudad no es su hábitat natural, no es su hogar y tampoco lo que le dan de alimentación. Normalmente la gran mayoría fallece en el proceso de tráfico. De cada 10 animales mueren 9, solo uno logra sobrevivir y en muy malas condiciones. Entonces es algo que tenemos que tomar conciencia todos. Pero en las fuentes directas, que normalmente la gran mayoría de las veces es la costa atlántica, los llanos orientales y la Amazonía, prácticamente no hay controles. Uno ve, por ejemplo, que en Córdoba, viniendo de Toludo de Coveñas, hay un punto de venta abierta en plena vía, ahí por la apartada. Entonces es difícil cuando en los demás departamentos no hay voluntad, pero bueno, por lo menos lo que nos toca a nosotros, yo diría que estamos cumpliendo muy bien. No solamente porque tenemos la infraestructura en el área metropolitana, con el CAF, el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, que es el mejor de Latinoamérica, y ahora con las inversiones que usted, doctor Juan David, ha anunciado, pues se va a repotenciar a unos niveles ya de excelencia. Además, diputado, hay una muy buena noticia, porque hoy es CAF, Centro de Atención de Valoración de Fauna Silvestre, pero también vamos a adquirir una nueva competencia de rehabilitación. Es una nueva apuesta precisamente porque no se trata solo de atenderlos y buscar ese proceso de liberación controlada, sino también tener garantías de rehabilitación cuando se requieren. Lo que uno ve en el CAF hoy en día es la recreación en mayor medida de los hábitats naturales de los animales para que tengan ese mejor proceso. Entonces se trata de recrear para ellos lo mejor y ya los procesos de reintroducción en su hábitat natural sean menos traumáticos. Entonces es un motivo de orgullo. Lástima
que la gente no pueda ir a conocerlo, porque la idea es que los animales, como son silvestres, estén sin contacto con el ser humano. La ciudadanía tiene que entender, o todos tenemos que entender, que hay animales de compañía que efectivamente permiten convivir con nosotros, como sucede frecuentemente con los perros y gatos. La fauna silvestre, que propiamente su hábitat no es el hogar de nosotros. Las personas no entienden esta diferencia y cuando los extraen de su hábitat natural alteran sus comportamientos. Uno que espera que un mono esté en una selva y consuma agua pura, además tenga todas las frutas que puedan consumir en su hábitat natural, pero cuando los extraen no les dan agua sino agua panela y no les dan frutas sino que les dan pan. Y definitivamente esto altera sus comportamientos. Y esa alteración de comportamientos es incluso en la parte fisiológica, en absolutamente todos. Y cuando se quiere volver a liberar, no es tan sencillo como volverlo a llevar a su hábitat, han perdido sus competencias, ya no tienen la posibilidad de convivir con su comunidad, no tienen la posibilidad de buscar su alimento y esto es parte de la tragedia que representa cuando los extraen de su hábitat natural. Un ejemplo también que es muy claro es con las tortugas. Resulta que las baldosas, al ser lisas, ellas cambian toda su fisionomía. Luego, cuando se quieren liberar, difícilmente se pueden hacer porque no van a tener capacidad para moverse en la manga o en su hábitat natural. Y lo que se pretende siempre con estos espacios diputados es generar educación y conciencia ambiental, que las personas entiendan que no, cuando queremos verlos o tenerlos en nuestros espacios, estamos alterando sus competencias y debilidades. Y sé que el departamento y que ustedes han trabajado precisamente por evitar el tráfico de fauna silvestre, pero también por la generación de conciencia de educación ambiental. La inversión que quedó en el Plan de Desarrollo de Antioquia, Unidos por la Vida en fauna silvestre, ronda los 10.000 millones de pesos y hay que reconocer que las 3 corporaciones autónomas, aparte pues, del área metropolitana que me quito el sombrero, pero tanto Corpuraba como Corantioquia y Cornare han asumido con mucha responsabilidad este hecho. Son muchos los programas y la inversión es muy alta. Si quisiéramos y demandamos que en las demás regiones hicieran lo mismo, porque al final son la fuente de la extracción. Aparte del tráfico de fauna silvestre, digamos que a nivel mundial, lo que está acabando con los ecosistemas, lo que está acabando con la flora y con la fauna, es la presión de la frontera ganadera y la frontera agrícola. Esa es la extinción en masa, porque esa presión de esas fronteras es lo que mata animales en masa. No terminan en las ciudades, pero terminan muertos por la pérdida de su hábitat. Tenemos que fortalecer mucho lo que es alimentación en proteína vegetal y rebajarle bastantico a la alimentación en proteína animal, porque la industria ganadera, dicho por la FAO, Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, es la peor industria para el medio ambiente y los ecosistemas, por encima de la industria automotriz. Yo sé que usted es vegetariano y en ello hay muchas discusiones y yo he señalado no ser ni vegano ni vegetariano, puede ser flexitariano, que es una posibilidad de cambiar sus hábitos una vez a la semana, por lo menos. No consuma carne diario o proteína animal diario, al menos deje de hacerlo 1 o 2 veces a la semana y de esta forma uno puede cambiar sus hábitos y comportamientos y así promover de una u otra manera el cuidado por el medio ambiente. Y son parte de las reflexiones que queremos generar. Conciencia ambiental, porque la responsabilidad no solo es de Corantioquia, Cornare, Corpuraba, Departamento de Antioquia, área metropolitana, la responsabilidad es de todos los ciudadanos que vivimos en un solo planeta que no tiene posibilidad de reponerse porque no hay un plan B. La responsabilidad es de cada uno de nosotros en tener conciencia y responsabilidad. Lo de ser vegetariano o vegano pues termina siendo una decisión personal, pero todos sí debemos equilibrar esa dieta para hacer mucho énfasis más en la proteína vegetal. ¿Por qué motivo? Mire, para usted producir 1 tonelada de proteína animal, se tiene que gastar 1.3 toneladas de proteína vegetal para alimentar esos animales que terminan dándole esa tonelada. Es decir, en ese proceso se pierden 300 gramos por tonelada. Si usted esos 300 gramos de proteína vegetal los trasladara al ser humano, estaríamos alimentando a 2.000 millones de personas en el mundo, que son los que están en hambruna extrema. Entonces, si nosotros aportamos rebajándole
al consumo de esa proteína animal, no necesariamente que desaparezca, eso es un proceso personal para que sea exitoso, pero si le rebajamos por conciencia ambiental, por solidaridad con el planeta, estaríamos también calmándole el hambre a muchísimos millones de personas. Diputado, quiero agradecer el acompañamiento que ha tenido con el área metropolitana, por también participar de este programa que tiene un propósito, generar conciencia ambiental y también enseñarle a la ciudadanía qué hacemos desde el área metropolitana del Valle de Aburrá. No, de verdad, Juan David, que el agradecimiento es mío. Usted no sabe lo felices que estamos que usted nos haya cumplido la palabra con la extensión del programa que ya teníamos en Medellín cuando yo estaba en el Consejo desde hace tiempo, de atención a especies mayores. Para mí era muy frustrante, muy gratificante cuando los animales estaban en Medellín, pero muy frustrante cuando había que atender especies mayores en los demás municipios del área metropolitana, y que hoy en día, a través del área metropolitana, tengamos la atención a las especies mayores. Para mí eso es un motivo de felicidad absoluta, y gracias a que usted nos cumplió la palabra, director. Además, el programa de esterilizaciones masivo que tiene el área metropolitana, también ya se empezaron a hacer esterilizaciones enfocadas a los animales vulnerables en condición de calle, absolutamente necesario, y gracias a que usted, director, doctor Juan David, nos cumplió la palabra desde que nos reunimos por primera vez en ese enero del año 2020. Diputado, muchísimas gracias, y bueno, la invitación es para que usted y toda la ciudadanía sigan conectados viendo nuestro programa Área Sostenible. El Centro de Atención y Valoración cuenta con 2 unidades móviles que recorren los 10 municipios del Valle de Aburrá. Su objetivo es prestar la primera atención a las especies que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Justamente los acompañamos en uno de sus recorridos y aquí les tenemos la historia. Mi función como auxiliar básicamente es atender los animalitos que nos llegan, tanto por emergencia como por entregas voluntarias, y salir pues a apoyar las emergencias en el vehículo, haciendo recorridos, recogiendo casos pues que nos van saliendo. La unidad básica es, normalmente estamos en la URA, que es la unidad de rescate animal, y ahí hay espacios como cubiles en donde podemos dejar los animalitos mientras nos vamos transportando. Bueno, la móvil de rescate tiene entonces un botiquín cargado con medicamentos, cobijas, insumos médicos para la atención de una emergencia. Tenemos un kit de cobijitas o pues como utensilios para tenerlos resguardados del frío. También contamos con guantes de carnaza para la manipulación y el manejo de la fauna. Y los recipientes, guacales, cajitas para tenerlos pues a ellos ubicados. Hoy amanecimos con aproximadamente 10, 11 casos. Entonces dividimos por zonas, entonces partimos, ya que la estación de paso está acá y desde acá es que salimos, del norte hacia el sur. Entonces las 2 unidades que están se distribuyen. En el recorrido que hicimos, entonces iniciamos recogiendo una zarigüeyita infantil, juvenil más o menos, en la clínica veterinaria de zoomanía, esa es en Envigado. Luego ya estaba aparentemente sana, no se veían lesiones. Luego seguimos a Bomberos Estrella, que allá recogimos una zarigüeya. Bomberos Estrella es uno de los que más nos reportan casos y son animales muchas veces muy lesionados. Pues mira cómo está de quemadita, yo no sé qué. ¿Cómo fue la historia? No, ella llegó a una empresa y en esa empresa la encontraron como en una canequita, siempre se meten ahí. Recogimos una zarigüeya adulta con crías en marsupio, tenía múltiples heridas, lo que parecía ser un ataque de mascotas. Revisarlo bajo sedación allá en estación de paso porque debe tener mucho dolor. Continuamos ahí el recorrido hacia Caldas. En Caldas se recogió otro infantil que no tenía lesiones, sino que la encontraron en vía pública. Uno puede creer entonces o que se cayó de la mamá o que resultó herida la mamá o muerta, y las personas la rescataron. ¿Le han ofrecido de pronto algo? La verdad, en el desconocimiento estaba comiendo pan. Llega a pasar en una próxima ocasión, si tienen una frutica a la mano, ¿Fruta mejor? Sí. Dando un recorrido por el sector, me encontré la pequeña zarigüeya abandonada, un poco perdida, y decidí recogerla porque yo sé que esta es una especie silvestre y que es de vital protección. Hay muchas personas que todavía no diferencian
entre ciertos tipos de animales que son de cuidado especial, y esta, por estar como tan pequeña, puede estar en un estado más vulnerable, que es muy importante pues cuidar. El protocolo que hay que seguir es llamar a la línea de emergencia de fauna silvestre y ya ellos vienen y se llevan el animal. En la mayorista pasa mucho que llegan marmositas entre los cultivos, entre plátanos o bueno, frutos de diferentes. Entonces llegan muchas veces las mamás con sus crías. Ese fue uno de los casos, pues. Era una mamá ya adulta, clínicamente sana, con 6 crías ahí adheridas pues a ella. Un local aquí vecino son comerciantes de frutas y verduras, entonces como en un camión de bananos que llegaba se encontraron pues el animalito, entonces lo pusimos ahí en una cajita que tuviera pues ventilación, le hicimos agujeritos y ahí los tuvimos hasta que ustedes llegaron. ¿Tiene muchos bebés? ¡Ay, Dios mío! ¿Tiene bebés? Sí, tiene muchos bebés. Ya lo que sí nos sorprendió mucho fue cuando llegó la muchacha y volteó el animalito y tenía muchos hijitos ahí pegados, pues la verdad nos dio mucha felicidad porque no solamente así salvamos una vida, sino que salvamos varias. Cuando las personas veamos un animal que no esté en su hábitat, en donde debe estar, pues ya los llamemos a ustedes para que ustedes hagan el respectivo pues como rescate y los pongan en su respectivo hábitat también. Se consideró incluso pues, que era un animal de liberación, con ayuda de la biología identificamos la especie, vimos que tenía distribución acá en el área metropolitana, en el Valle de Aburrá, entonces buscamos ya pues como un sitio más seguro para ellas, más boscoso, y ya se hizo la liberación al día siguiente. Con el caso de la zarigüeya de bomberos Estrella, las lesiones ya eran demasiado marcadas y ya llevaban mucho tiempo, ya se consideraba un animal que por lo que presentaba en el momento no tenía la posibilidad pues como de sobrevivir. En el caso de las otras zarigüeyas juveniles e infantiles que no tenían pues como unas lesiones más allá de pronto de tener deshidrataciones leves o moderadas, ¿cierto? Pero desde la parte funcional básica no había inconvenientes, entonces se enviaron al centro de atención. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. En Área Sostenible. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Pueden escribirnos en Twitter @áreametropol utilizando el numeral Área Sostenible. El área metropolitana del Valle de Aburrá cuenta con una estación de paso que está ubicada en el Jardín Botánico en pleno corazón de la ciudad de Medellín. Allí los animales que son entregados voluntariamente o que son llevados por distintas autoridades, se les realiza un triaje inicial y posteriormente son trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre ubicado en Barbosa. Los invito para que conozcamos esta estación. Lastimosamente la fauna silvestre son los vecinos olvidados, ¿cierto? Los vecinos ausentes. Y antes son los principales, o sea, una ciudad sin animales, un paisaje totalmente desierto, muerto. Nosotros tenemos un centro de atención y valoración de fauna silvestre, el cual todo animal que ingresa allí, ingresa ya sea por un llamado de la comunidad, por un rescate, por una tenencia ilegal, o por una entrega voluntaria, o un decomiso que hace la policía o nosotros como autoridad ambiental. La entrega voluntaria. La señora del municipio de Bello me llama a informarme que quería hacer entrega de una tortuga. Ya me dirigí a recoger la tortuga
Vinimos a traerla acá al hogar de paso de los animales. Me parece muy bien de las personas que todavía estamos cuidando la naturaleza y el medio ambiente y la fauna. Todo lo que hacemos es para mejorar el hábitat de los animales. Inicialmente, el primer lugar a donde llegan los animales es la estación de paso del área que queda ubicado en el parqueadero del Jardín Botánico. En la nevera hay compota, ¿me va a ayudar por ahí? ¿Ahí mismo la ves? Claro que sí. Puedes cargar un ml y un ml de solución. Es como el primer centro, el centro de acopio, donde llegan todos los animales y uno hace un primer triaje de ellos. Tenemos también las adecuaciones para empezar a alimentar, por ejemplo, pichones, suministrar calor y un ambiente adecuado para ellos, medicar lo que se requiere o proponer, no sé, necesidades de hacer, tomar ayudas diagnósticas de RX, ecografía de urgencia, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Es como la primera atención que reciben esos animales desde todas las áreas. De ahí se organizan en un carro del área metropolitana, una URA, ya los traen hacia acá. Se hace entonces también como la rectificación del acta. Cada animal tiene un acta pues única, donde está consolidado como una pequeña historia del animal, si fue un atropellamiento, si fue un animal que cayó del nido, si fue una entrega pues como voluntaria, otra historia que el animal haya tenido. Ya luego cada uno de estos individuos se organizan en los recipientes pues adecuados y se ponen en cada una de las zonas que corresponde a rapaces, a neonatos, o si son citáceos, o si son mamíferos pues como de mayor tamaño. Posteriormente se hace atención primaria por parte de los veterinarios de animales que de pronto están críticos el mismo día. Ya al día siguiente se hace entonces el ingreso veterinario como tal. Cuando queremos entregar un animal silvestre, hacer una entrega voluntaria, la persona debe dirigirse a la estación de paso que queda ubicada en el parqueadero del Jardín Botánico. Allá con mucho gusto, en el horario pueden hacer entrega y van a tomar pues como datos básicos del animal y pues para uno poder seguir con el proceso con ellos. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Más de 40 personas integran el equipo interdisciplinario del Centro de Atención y Valoración en Barbosa. Todo su personal tiene como principal preocupación proteger la fauna silvestre que se recupera, ya sea por emergencias reportadas, tenencia ilegal y tráfico o también por entregas voluntarias. Es aquí donde empieza el proceso de atención de cada una de las emergencias que llegan al centro. Veamos la siguiente nota. La fauna silvestre de nuestra ciudad, tenemos zorros, iguanas, muchas aves pequeñas como paseriformes como los bichofués, los azulejos, animales tan llamativos como las guacamayas, tanto bandera como azul amarilla, rapaces como piguas, gavilanes. Estamos acá en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre que queda ubicado en el municipio de Barbosa y acá tenemos pues como una diversidad de especies silvestres que llegan a nuestro centro por distintas situaciones. Nos llegan animales producto de entregas voluntarias o atenciones a emergencias o incautaciones que realiza policía. Cuando llega un mamífero se hacen muchas pruebas desde la parte del laboratorio, con el fin de que se diagnostiquen qué enfermedades pueden tener, si metabólicas, ¿cierto? Qué parásitos tienen. Parte de la dieta, los zootecnistas hacen una valoración del estado del animal, cómo está nutricionalmente, con el fin de iniciar los tratamientos que conlleven el estado de los individuos que ingresan. En el CAP reciben toda la atención veterinaria, biológica, nutricional, de laboratorio, son alimentados, son atendidos, son cuidados día a día. Luego inician unos procesos de rehabilitación para su posterior liberación. Si necesitan ayuda, entonces ya los llevamos al CBZ, que es el centro de veterinaria pues, que nos ayuda siempre para ayudas diagnósticas.
Más o menos pueden estar ingresando entre 30 a 40 animales diarios. Para este ingreso veterinario, como cada animal tiene un acta, nosotros le asignamos una historia clínica. Acá en esta historia clínica se anilla al animal, se le pone también un microchip dependiendo del animal que sea, se hace pues como un peso, ya pues como mediciones, ya esto sí es pues como de la parte muy clínica. De ahí desde ese ingreso ya miramos el animal dónde va a estar ubicado, si necesita un tratamiento o no. Si el animal no necesita un tratamiento, pasa entonces, se esperan unos días para que salga el coprológico y ya ahí buscamos entonces dentro de las jaulas que tenemos dentro de nuestro CAP el lugar más adecuado, si es un ave entonces para que pueda reforzar el vuelo y ya a partir pues como todo ese proceso se mira al animal cuando es apto de liberación. No todos los animales pues son aptos de liberación, hay animales que lamentablemente tuvieron mucho tiempo en cautiverio y que no se puede llevar pues un proceso a cabo con ellos, entonces también se mira el destino del animal, ofreciéndolo a colecciones pues como zoológicas o también teniendo contacto con otras corporaciones. Acompañarlos a ellos en los procesos, tratar de darles como una nueva oportunidad, como un empujoncito para que ellos cojan fuerza y otra vez puedan como salir a su vida libre y desempeñar las funciones naturales para las que están hechos. El gran servicio es poder recuperarles y dar una atención a la fauna silvestre, que ellos también hacen parte de la ciudad, hacen parte de este ecosistema urbano. Si nosotros como autoridad ambiental no tuviéramos un centro de atención y valoración de fauna silvestre, pues la fauna silvestre que habita este territorio de una u otra forma estaría desprotegida. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. El área metropolitana del Valle de Aburrá se preocupa por la fauna silvestre. Sin embargo, este es un tema que debe ser abordado desde el territorio nacional y también desde el mundo entero. De esta forma hemos trabajado con el Instituto Humboldt, el Instituto de Investigación Biológica, quien es hoy representado por Hernando García, a quien hoy lo invitamos en este espacio también para compartir y queremos preguntarle cuál es el panorama nacional respecto a la fauna silvestre. Un saludo muy especial para la gente del área metropolitana del Valle de Aburrá y muy especialmente para su director Juan David. Colombia es un país megadiverso. La geografía de Colombia, con los Andes, con la Amazonía, con la Orinoquía, dos costas, el Pacífico, toda esta diversidad de regiones biogeográficas han hecho que Colombia sea un país con una diversidad de especies única. Y eso pasa con la diversidad de fauna. Somos un país que tiene más de 500 especies de mamíferos. Muchos de ellos son mamíferos voladores, murciélagos. Tenemos una altísima diversidad de aves, más de 1.900 especies de aves. Casi el 20% de todas las especies de aves del planeta están en Colombia. Por eso somos el país número 1 en observación de aves. Una riqueza altísima en anfibios, más de 800 especies. De insectos, es una diversidad también, incluso muchas especies no conocemos. Y esa diversidad se distribuye por toda la geografía del país. Tenemos especies, por ejemplo, regiones como el Putumayo colombiano, con una altísima diversidad de primates. Tenemos más de 5 especies de primates en el Putumayo colombiano, en toda esa zona de conexión entre los Andes y la selva amazónica. Evidentemente, toda esta riqueza, esta gran diversidad de especies de mamíferos, de aves, de reptiles, de anfibios, de toda esta gran fauna colombiana, está sufriendo con todo lo que está pasando también con nuestros bosques, nuestras selvas en Colombia, está sufriendo con la deforestación. Muchas de estas especies están en peligro precisamente porque están perdiendo su hábitat, están perdiendo la casa donde habitan. Y es por eso que debemos avanzar en las acciones para asegurar la conservación y la preservación del hábitat de estas especies y de las poblaciones de estas especies. Y desde el Instituto Humboldt trabajamos en esas acciones desde la generación de conocimiento. Y también es la oportunidad para que Hernando nos pueda contar desde el instituto qué se ha logrado materializar respecto a la protección y cuidado de la fauna silvestre en nuestro territorio nacional. Frente al tema de fauna silvestre, nosotros hemos liderado en el país, en asocio obviamente con muchas otras organizaciones, universidades,
el conocimiento para poder entender cuáles especies en Colombia están amenazadas, por qué están amenazadas, qué está afectando a las poblaciones de estas especies, cuáles son las características propias de esas especies en términos de su reproducción, de cómo se mueven, cómo se alimentan, que las hacen más vulnerables o menos vulnerables a todo lo que está pasando en nuestro territorio nacional, y cuáles deben ser las acciones más importantes que se deben promover para asegurar la conservación de estas especies. Hacemos parte de esa Comisión Nacional de Especies Amenazadas, donde se dictan todos esos lineamientos que van a un instrumento de política que define cuáles son las especies amenazadas en Colombia. Igualmente venimos trabajando con base en todo ese conocimiento científico, identificando cuáles son las áreas más importantes de conservación en el país, cómo podemos movernos para que a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con las corporaciones autónomas regionales, con parques nacionales o a través de otras medidas de conservación que buscan figuras de gobernanza de trabajo con comunidades indígenas, con comunidades negras, con comunidades campesinas, podamos efectivamente asegurar acciones basadas en una gobernanza real del territorio para la preservación de esas áreas estratégicas para la conservación de la fauna en Colombia. Es una medida importante, y más hoy cuando Colombia habla de la meta 30-30, es decir, lograr una conservación efectiva del 30% de las áreas más importantes para la biodiversidad en el país. Y en eso estamos trabajando con todos, y debemos lograr ese objetivo, asegurar la preservación de esos territorios con la gente dentro de esos territorios, y lograr que más del 90% de las especies endémicas y amenazadas del país tengan esos refugios de protección. El tráfico de la fauna silvestre es una realidad en nuestro territorio metropolitano. Sin embargo, para hablar de esta situación, se debe reconocer las cifras, las condiciones que se presentan propiamente en el medio, los negocios que se presentan también de cara a esta situación. Y sabemos que el Instituto Humboldt ha trabajado y también tiene información sobre esta problemática que aqueja al mundo entero y a nuestro país. Respecto a ello, queremos conocer cuáles son las apreciaciones y comentarios que pueden realizar desde esta institución y propiamente Hernando. Uno de los problemas más graves que enfrenta la fauna en Colombia, además de la pérdida de hábitat por deforestación y porque perdemos esos bosques, la casa de estas especies la vamos perdiendo porque se van transformando los territorios, y sobre eso ya debemos actuar a través, como lo hablábamos anteriormente, a través de las áreas protegidas, las áreas de conservación, el trabajo con las comunidades. Pero uno de los dramas más importantes es el tráfico ilegal de especies. Un tráfico que además se mueve por la voluntad de gente que quiere trabajar a través de algo, que quiere disfrutar de una colección de fauna silvestre. Y le está haciendo mucho daño, estamos perdiendo muchas especies y poblaciones de muchas especies por ese tráfico ilegal. Pasa con aves en Colombia, pasa con peces de los ríos nuestros en Colombia, pasa con anfibios y con muchos otros grupos, incluso con algunos insectos. Es por eso que es un llamado, y lo venimos trabajando de forma articulada también con las autoridades ambientales, a que no hagamos parte de esa cadena de ese ilícito, que no compremos fauna silvestre, que no pensemos que tener un animal que proviene de una selva o de un ambiente silvestre es estar conectado con la naturaleza. Si queremos hacer algo por la naturaleza, preservemos el hábitat de estas especies y dejemos que estén en su casa, en sus espacios naturales. Debemos atacar de forma contundente este flagelo del tráfico ilegal de especies en Colombia. De nuevo, muchísimas gracias a Telemedellín, al programa del área, por esta invitación al Instituto Humboldt. Como siempre, muy agradecidos, y bueno, un saludo muy especial a Juan David, y esperamos seguir trabajando de forma conjunta en Medellín y en todo el área metropolitana por la conservación de la biodiversidad. La fauna silvestre puede transmitir peligrosos virus y enfermedades a los humanos. Es por esto que cobra importancia los diversos análisis de laboratorio y el correcto diagnóstico de las condiciones que presenta cada especie al ingresar al centro de atención y valoración. Este es el trabajo que allí realizan los médicos veterinarios. Veamos en qué consiste. La fauna silvestre es reservorio de muchas enfermedades.
por ejemplo, las tortugas son reservorios de salmonela, los armadillos son reservorios de lepra y muchas veces por creencias nos estamos consumiendo la carne de esos animales y no sabemos que ellos también nos pueden enfermar a nosotros. Hay un virus que todo el mundo lo conoce, que es el herpes labial. Es una antropozoonosis, o sea, pasa de los humanos a los animales. Y en el caso de algunas especies es fatal, como en el caso de los titís y la marteja. Los animales llegan, les tomamos unas muestras de sangre para ver en qué condiciones viene, si tiene algún proceso infeccioso, si tiene anemia, si tiene una deficiencia nutricional. Entonces el laboratorio es una herramienta diagnóstica que les va a ayudar a los médicos veterinarios a corroborar un diagnóstico. Tenemos equipos que el área ha comprado y son equipos muy especializados. Este es un equipo que es el A15, es un equipo especializado en el área de bioquímica. Entonces son pruebas muy generales que nos van a ayudar a definir cómo está funcionando el metabolismo de los individuos. Tenemos equipo de hematología, nos ayuda a hacer el leucograma de los mamíferos. Tenemos microcentrífugas que nos ayudan a separar los elementos formes de la sangre para poder analizarlos. Contamos con variadas coloraciones para mirar parásitos, bacterias, hongos y fuera de eso remitimos las muestras más especializadas, como serían las pruebas moleculares, para mirar virus, como en el caso del zorro del distemper, sida felino, toxoplasma, y también pues hacemos énfasis y reportamos enfermedades que puedan ser zoonóticas, o sea que puedan ser transmitidas de los animales hacia los humanos. También acá buscamos mucho la leptospira, que es una enfermedad de importancia y que está surgiendo mucho ahora cuando llueve bastante. La leptospira en su ciclo biológico tiene que ver mucho la presencia de roedores, entonces muchas veces ellos también consumen esos roedores y se pueden contagiar, tratando de evitar que estos animales puedan llevar esas enfermedades hacia sus congéneres. Tiene demasiada importancia en cuanto a la epidemiología. No podemos estar liberando enfermedades al medio ambiente. Creo que ese es nuestro punto en cuanto al laboratorio fuera del diagnóstico. Cuando nosotros empezamos a ver acá, hace 10 años no se encontraba nada de literatura y apenas es que está empezando como a salir qué es lo que pasa con estas especies. Ese atlas va a ser un punto de referencia. La idea surgió porque las especies de fauna son muchísimas. La especie humana es una sola, entonces tiene ciertas características que ya están muy bien estudiadas. El perro y gato, esas son 2 especies. Pero mira, por ejemplo, la cantidad de primates, cuántas especies hay de primates, cuántas especies hay de aves, y cada una con unas diferencias morfológicas que nos pueden estar indicando un proceso que solamente se da en esa especie. Entonces queremos como darlo a conocer a partir de lo que nosotros hemos aprendido para poder saber qué es normal y qué es anormal en esas especies para ayudar un poquito más en los diagnósticos. Realmente es necesario para centros como estos. El área ha invertido mucho precisamente para tratar de que hagamos unos mejores diagnósticos, todo es encaminado hacia el bienestar de esos pacientes. Creo que el crecimiento ha sido bastante grande y creo que va a ser mejor. Estoy segura que vamos a hacer el centro más especializado a nivel de Latinoamérica. Cubrir todas las necesidades que realmente necesitan estos animales para ayudar a mejorar estas poblaciones y evitar pues que desaparezcan. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible.
40 animales llegan diariamente al centro. Cada uno de ellos debe tener una valoración nutricional que da como resultado una dieta particular. Este es el impresionante proceso de alimentación que diariamente se realiza para que todos los animales tengan el alimento adecuado, un alimento que más adelante encontrarán en estado silvestre al ser liberados. Estamos en el municipio de Barbosa, esto es vereda Filoverde, este es el fauna silvestre. El zootecnista se encarga de la parte nutricional de los animales, administra incluso los alimentos que proveemos o que necesitamos para suministrarlas como dietas. Una de nuestras labores es balancear incluso las dietas, formularlas y después suministrarlas de una manera eficiente. Otra de nuestras labores es también dedicarnos como a la crianza. Muchos de los animales que llegan acá llegan vulnerables, entre ellos son pichones, neonatos, infantiles. Entonces nos encargamos básicamente del cuidado directo de los neonatos. Dentro del centro nosotros tenemos un abastecimiento de alimentos que oscila más o menos entre las 5 y 6 toneladas mensuales, entre frutas, verduras, cárnicos, pescados. Sería genial tener algunos frutos silvestres, pero pues digamos lo que es un poco complicado, es difícil, entonces siempre adquirimos productos comerciales. Cada semana tenemos un mercado que hacemos para los animales que tenemos en el transcurso de los días que nos van llegando, unos 150 kilos de pescado y casi media tonelada de carne, que hay varios tipos de carne en la cual abastecemos para el centro. Tenemos también una producción de insectos donde gran parte de aves, mamíferos o incluso reptiles tenemos que suministrar un tipo de alimento muy específico debido a su dieta silvestre. Contamos con entre 60 y 70 dietas que preparamos durante el día. Dentro de estas dietas van para más de 800 animales que recibimos mensualmente en un promedio, incluso más. Hemos llegado hasta más de los 1.200 animales mensuales, eso depende también la temporada, entonces así también aumenta la cantidad de dietas que nosotros preparamos desde el área de nutrición. El personal que se encuentra acá está capacitado para preparar este tipo de raciones y este tipo de dietas que son previamente balanceadas y formuladas para determinados animales. Yo llego a las 7 de la mañana, lo primero que hago es darle ronda a todos los animales que hayan amanecido bien. Y ya empiezo ya con la alimentación y cualquier novedad le estoy contando a los médicos veterinarios, a los biólogos. Y ya empiezo a hacer el aseo de jaulas por jaulas, cuidar la fauna silvestre y son animales que están desprotegidos y tratar de sacarlos adelante para una pronta liberación. Contamos con un equipo en el que obviamente tiene que ser capacitado. Cortar el alimento de determinado tamaño también es muy importante. Durante el día contamos también con horarios específicos, damos prioridad a animales con un metabolismo supremamente alto. Entonces el caso, por ejemplo, de las aves. El orden de alimentación se empiezan primero que todo las aves. De ahí siguen los mamíferos, los que son monos. Y ya de último vamos con zarigüeyas, animales ya de hábitat nocturnos. En el caso de los animales que son adultos, juveniles o que ya no requieren de una asistencia como tal, tenemos horarios en la mañana, en la tarde y ya algunos incluso finalizando la tarde-noche, ¿cierto? Me agrada mucho, me apasiona mucho este trabajo, lo amo mucho. Y soy feliz alimentando estos monos y todos los animales que hayan acá en el CA. No sé, siento un gran amor por los animales desde hace muchos años que estoy metido en esta carreta. Ya el caso de neonatos es un caso obviamente particular porque tenemos que tener una asistencia todo el tiempo, contamos con horarios desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, con un personal también capacitado en el que tienen que asistir incluso cada hora, cada 2 horas, dependiendo de la especie.
Me llena de orgullo venir acá a estar con estos animales, estar haciendo algo por ellos y me interesa mucho la parte de salud del animal, estar muy pendiente de ellos, lo que más, con más amor lo hago. Y uno se ve que ellos se sienten bien cuando uno les echa la comida. Agradecen como mucho eso. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. El Centro de Atención de Valoración de Fauna Silvestre representa uno de los lugares más importantes para el área metropolitana del Valle de Aburrá como institución. Allí se nos permite cumplir nuestro rol y nuestra misión en el cuidado por seres sintientes como es la fauna silvestre. Mucha de la fauna que ha sido decomisada, entregada y recuperada termina allí, un espacio donde se valoran, se atienden y posteriormente queremos también rehabilitarlos cuando adquiramos esta competencia y liberarlos controladamente cuando se da lugar a ello. Hoy queremos contar una noticia y hemos hecho una inversión cercana a los 12.000 millones de pesos que nos permitirá tener un espacio, La Cuarentena, cerca de 2.500 metros cuadrados con instalaciones totalmente modernas para que estos seres sintientes que llegan allí puedan gozar de los mejores espacios y también del mejor lugar de trabajo para sus procesos de atención, rehabilitación y posteriormente de liberación controlada. Es una inversión cercana a los 12.000 millones de pesos que nos permitirá en convertirnos en el centro de atención de valoración de fauna silvestre más grande de Latinoamérica y así convertirnos un ejemplo nacional y, por qué no también decirlo, mundial. Este es un centro de atención de valoración de fauna silvestre donde además cada año estamos haciendo inversiones entre 6.000 y 8.000 millones de pesos, donde parte de la alimentación cada mes requiere un recurso entre 25 y 30 millones de pesos. Nuestro quehacer como autoridad ambiental se representa en programas nobles como estos, que queremos que la ciudadanía los conozcan, tengan apropiación, participen y entiendan que estos seres sintientes merecen toda la atención y cuidado de la institución, pero también de los ciudadanos. Si evitamos el tráfico de la fauna silvestre, estos programas nacen solo con un propósito: atenderlos cuando es estrictamente necesario y no producto de una situación tan lamentable como es la que vive el mundo entero. El tráfico de la fauna silvestre representa el cuarto negocio ilegal más lucrativo del mundo y es una situación que aqueja nuestro territorio nacional, departamental y nuestro territorio metropolitano. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Hasta aquí Área Sostenible. Acompáñenos el próximo martes a las 8 de la noche con el segundo especial sobre el trabajo que se realiza para proteger la fauna silvestre en el Valle de Aburrá. Hasta pronto y feliz noche. Pensar un planeta sin animales es pensar un planeta sin agua, sin tener fuentes de alimento. El Valle de Aburrá es una de las áreas metropolitanas más biodiversas del país. Es una fortuna también contar con gran cantidad de especies silvestres que podemos observar en el recorrido diario de cada uno. Es que el tesoro más grande que nosotros tenemos es la fauna silvestre. El Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre es un hospital donde 40 personas trabajamos en proteger y conservar la fauna silvestre en nuestro territorio. Esto no es un trabajo. Esto es una pasión, es una vocación. Es lo principal, el compromiso, la pasión que hay de todas las personas que madrugamos, que atendemos esa fauna silvestre vulnerada. Yo creo que ya todo lo hacemos con amor, con el fin de recuperar la fauna, todos nos entregamos en cuerpo y alma. Todos los días que venimos acá es como esa motivación, pensar en un mañana que tenemos un animal en libertad. Estamos hablando por esos animalitos que no pueden hablar. Es bastante gratificante cuando vemos que los resultados y todo el esfuerzo que hemos invertido desde todas las áreas como grupo, pues da ese tipo de resultados, que uno pueda volver a ver libre un animal cumpliendo pues sus actividades biológicas como debería ser. El CAB es esa clínica de amorcito para ellos. Puedan contar con un territorio sostenible, con un área metropolitana que cuando nos levantemos podamos seguir escuchando el cantar de los pájaros,
ver esas aves volar, ver esos felinos por este territorio metropolitano. Agradecimientos todos los días. No nos lo va a pagar el área metropolitana, nos lo paga es el planeta y los seres vivos. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible.